Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para estar estudiando la palabra del Señor. La Biblia nos dice que le hallan los que temprano le buscan, y aquí como cada día, como cada mañana, siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 26 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, que dice así: Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esta es parte de la respuesta dada por Jesús a los fariseos cuando ellos le acusaron de estar echando fuera los demonios en el nombre de Satanás. Y como el Señor conoce los pensamientos de las personas, les dijo que un reino, que una ciudad o que una casa dividida entre sí misma no puede permanecer en pie. Y continúa el Señor diciendo ahora que si Satanás echa fuera a Satanás, entonces estaría dividido contra sí mismo y por lo tanto su reinado no puede permanecer. Sería ilógico pensar que Jesús se estaba dejando guiar por Satanás, cuando lo único que el Señor hacía en la tierra era deshacer las obras de Satanás. La Biblia dice en la primera carta que Juan escribe en el capítulo 3 y versículo 8 que Jesús apareció en la tierra para deshacer las obras del diablo. También la Biblia dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 2 versículo 14 que Jesús vino para destruir al imperio de la muerte, esto es a Satanás. Es imposible que Jesús echase fuera a los demonios por Satanás cuando todo lo que el Señor hacía iba totalmente en contra de los intereses de Satanás. Así que partiendo de esta base, podemos afirmar al 100% que lógicamente Jesús no echaba fuera a los demonios por medio de Satanás. Pero de este versículo aprendemos mucho más, porque de aquí se desprenden por lo menos dos cosas muy importantes. Lo primero es que Satanás tiene un reino. Jesús mismo dice en este versículo que es imposible que Satanás eche fuera a Satanás, porque entonces su reino no podrá permanecer. Un reino es un lugar donde hay un rey gobernando, donde una persona que es considerada como el rey es el que manda, es el que ordena sobre todos los demás. Satanás también es presentado en la Biblia, en la carta que Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 2, como el príncipe de la potestad del aire. Este mundo ahora está siendo gobernado por Satanás. Solo hay que observar, solo hay que fijarse, solo hay que ver las leyes absurdas y diabólicas que se están creando. Solo tenemos que mirar la mentalidad que hoy en día la gente tiene y cómo los principios, cómo los valores de la sociedad están en absoluta decadencia. Y todo esto no es por casualidad. Aquí no se trata de ser liberales o conservadores en nuestra manera de pensar. No tiene nada que ver. Aquí de lo que se trata solo es de razonar en dónde acabará todo esto si sigue así. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 que el ladrón, haciendo referencia a Satanás, ha venido solo para hurtar, matar y destruir. Y es lo que está haciendo con la sociedad y con las personas, con todo este tipo de leyes y normas que se están creando hoy en día. Está hurtando, matando y destruyendo la sociedad. Casi todos los países están aprobando leyes que van en contra totalmente de la palabra de Dios. Leyes que favorecen el aborto, leyes que facilitan la eutanasia, leyes donde algo tan sagrado como lo es el matrimonio, que esto es una institución divina porque ha sido creado por Dios, esto se está degenerando, se está corrompiendo en extremo. Leyes donde a los niños se les está hipersexualizando en los colegios. Bueno, y un sinfín de cosas más. Y aunque algunos piensen que esto es producto de la modernidad, de ser personas con una mentalidad abierta, una mentalidad liberal, esto no tiene nada que ver con eso. Aquí hay una cabeza pensante que está organizando todo, que es Satanás. La Biblia nos enseña en pasajes como por ejemplo el que se encuentra en la carta que Pablo escribe a los Efesios
en el capítulo 6 y versículo 12, que el reino de Satanás está totalmente organizado a través de principados, a través de potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Es el reinado de Satanás trabajando jerárquicamente sobre este mundo que está gobernado por él. Por eso el primer mensaje tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesucristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere trasladarnos, llevarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero eso no es todo. Todavía hay algo más a destacar de este versículo que estamos tratando nosotros en esta mañana, y es que Jesús dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque si no, ¿cómo permanecerá su reino?, dice Jesús. Satanás quiere la permanencia de su reino. Él quiere permanecer a toda costa, a cualquier precio. Da igual lo que tenga que hacer para lograr mantener su reinado. La Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 4, que el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, está cegando el entendimiento de las personas, de los incrédulos, para que así no les pueda resplandecer la luz del Evangelio. El reino de Satanás ciega el entendimiento y cada vez lo está haciendo más. Cada día la gente está más ciega ante el Evangelio. A mí personalmente me cuesta entender cómo hay personas que no aceptan a Jesús cuando la Biblia es un mensaje tan, pero tan claro, tan cierto. Sí, es verdad que la Biblia tiene pasajes complicados, pasajes difíciles de interpretar, vamos a decir. De hecho, fue el mismo apóstol Pedro que cuando escribe su segunda carta en el capítulo 3 y en el versículo 16, dice que Pablo en algunas cosas que escribe en sus cartas son difíciles de entender. El mismo Pedro lo dice. Pero es que luego hay otras cosas que no es que sean fáciles de comprender, sino que la Biblia lo dice claramente. Temas como, por ejemplo, qué sé yo, por decirte algunos, la idolatría, temas como la brujería, la hechicería, bueno, un largo etcétera. Aún con todo lo que la Biblia habla sobre esos temas, hoy más que nunca abundan estas prácticas abominables para con Dios. Y todo esto es porque el reino de Satanás está trabajando duramente para hacer permanecer su reinado. Por eso nuestro trabajo como creyentes es hablarles a las personas de Jesús. Porque Jesús es el único que puede hacer que el entendimiento de la persona, de la gente, sea abierto. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y en el versículo 45, que es Jesús quien abre el entendimiento de las personas para que así podamos comprender las Escrituras. Aquí el mensaje es bien claro. O nosotros pertenecemos al reino de Satanás, o por el contrario pertenecemos al reino de Dios. Aquí no hay lugar intermedio. Aquí no hay una posición neutral. Y si nosotros somos de los que estamos perteneciendo al reino de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Pedro dice en su primera carta cuando la escribe, en el capítulo 12, en el versículo 9, cuando dice que tenemos que comenzar a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos de predicar de Jesús. Hemos de predicar el Evangelio del Señor. Hemos de decirle a la gente que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo aquel que no vive en el reino de Dios, todo aquel que no vive bajo el dominio y la soberanía de Dios, está viviendo bajo el dominio del reino de Satanás. Así que por favor dejemos de jugar a ser cristianos y vamos a comprometernos con la gran comisión que todo creyente tiene de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que así nosotros podamos anunciar tus virtudes a todo aquel que vive, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque un día tú pusiste tus ojos en nosotros, hallamos misericordia y gracia delante de ti
y nos rescataste del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, y nos has llevado a tu reino, al precioso reino de la luz. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Oro en el nombre de Jesús para que tú nos guardes en este día. No solamente en este día, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante, para que tu bendición y tu presencia nos guíe en todo momento. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada viernes te digo, congrégate. No hay razones para no congregarse. No hay motivos para no congregarse. Ni el cansancio, ni el trabajo, ni las ocupaciones, ni los compromisos. Nada hay más importante que congregarte. No te olvides que esto es un mandamiento, no es un consejo que el Señor nos da. Es un mandamiento, guardar el día de reposo. Que para nosotros, por lo menos los occidentales, los que vivimos en Europa y en prácticamente todo el mundo, nosotros es el día domingo, que es el día de descanso, el día de reposo. Y hay que guardarlo, hay que santificarlo. No es un consejo, es un mandamiento, es una orden que Dios nos da. Así que por tu bien, congrégate, busca una iglesia donde puedas ir a adorar a Dios en comunidad, donde puedas escuchar la palabra predicada. Lógicamente no te metas en cualquier iglesia, faltaría más, pero ese tema ya lo tratamos en otro momento para no alargar esto, pero congrégate. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, y más cuando veamos que aquel día se acerca. Y aquel día está más cerca de lo que tú y yo pensamos, así que congrégate. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor, y por favor también te pido que ores. Mañana tenemos boda aquí en Fuerteventura, en el sur de Fuerteventura. Se casa una preciosa pareja que por fin han dado el paso de casarse. Estamos muy contentos, así que por favor ora para que todo salga bien y para que esta familia que va a entrar ahora en el matrimonio, en la preciosa institución creada por Dios que es el matrimonio, puedan disfrutar de todo lo que conlleva el matrimonio. Nos vemos el lunes Dios mediante. Bendiciones.